el mismo pueblo le dijo, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, nosotros te vamos a seguir. O sea, había ahí una condicionante. Pero me encanta porque a Josué eso no lo puso a temblar. Al contrario, lo llevó a depender más de Dios. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. La guía familiar. Llegamos a una semana más y por supuesto seguimos avanzando en las lecciones de la guía familiar. Seguimos aprendiendo cada semana estos temas que por supuesto son de bendición para nosotros y también para los asistentes a cada una de las células. Quiero recordarles que es importante que nosotros seamos influencia para los demás en nuestro trabajo, en nuestro estudio, donde quiera que nos movamos. Y por supuesto, también influencia para nuestra familia. Probablemente muchos de nuestros familiares todavía no conozcan al Señor, pero ahí estamos nosotros. Ahí están aquellos que son cristianos para darles el ejemplo, para ser de influencia para ellos. En la Biblia encontramos a personajes que influenciaron a su familia. Y ahora precisamente en esta lección de la guía familiar vamos a hablar de un personaje muy conocido. Un personaje que pudo decir que él y su familia decidían servir al Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pudiera suceder. Creo que ya se imaginan de qué personaje hablamos. Así que, sin más, los dejo con la lección que tenemos para la guía familiar en esta semana. Estaremos conversando con el pastor Gabriel Mejía. Así que nos quedamos con esta nueva lección de la guía familiar. Seguimos avanzando y aprendiendo de cada lección de la guía familiar y esta temática muy interesante, las decisiones humanas. Está aquí en la guía familiar nuestro hermano Gabriel Mejía. Hermano, bienvenido. Gracias, hermano. Un gusto saludarles, pues a ustedes. Gracias por la invitación y un saludo también a los hermanos líderes, lideresas y supervisores que semana a semana están al pendiente, ¿verdad?, del desarrollo de cada temática. Ahora tenemos un tema nuevo con un personaje también que tomó una decisión e instó a tomar decisiones importantes. ¿Cuál es la temática para esta semana? Bueno, la temática para esta semana es la decisión de Josué, ¿verdad? Un hombre pues que muy emblemático, ¿verdad? Y para descubrir, ¿verdad?, vamos a tener la lectura en el libro de Josué, ¿verdad?, que lleva su nombre, sí. Capítulo 24 del versículo 14 al versículo 17. Muy bien, entonces nos quedamos con la lectura. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, eso no pasará jamás, nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. Después de la lectura que se ha desarrollado, es importante siempre, ¿verdad?, conectar con el hilo conductual, que es la verdad central. El tema, la decisión de Josué.
Sí, ¿y la verdad central cuál sería entonces? En este caso, la verdad central sería la fidelidad a Dios. Se muestra con hechos y no solamente con palabras. La fidelidad. Tremenda la verdad central. Es un poco, creo yo, que esta verdad central, más que confrontativa, creo yo que es reflexiva también, Sí, ¿verdad? claro. Que nos lleva a ponernos a nosotros en retrospectiva para poder analizar verdaderamente qué es lo que Dios quiere de nosotros y poder así identificar cuál es la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros. Bueno, hermano Gabriel, esta lectura tiene que ver ya con un Josué de avanzada edad. Es bien importante, hermano Isaías, porque se ve que es un Josué que ya vivió, Sí. que ya dejó su legado, que él prácticamente, en palabras salvadoreñas, está ordenando su casa y está en definitiva diciendo, por décadas he servido a Dios, sé quién es Dios, conozco a este Dios. Entonces él tenía bien definido cuándo fue que él tomó el liderazgo de este pueblo, pero también él tenía definido que en poco tiempo él iba a dejar también el liderazgo. Y por eso es que Josué ve todo ese recorrido, ¿verdad? Quiere ordenar al pueblo, ya ordenó su casa y hoy a esperar la voluntad de Dios. Bueno, o sea, habían pasado los años, ¿verdad? Y tenemos a este Josué ya de avanzada edad, más sabio, había estado con el mismo Moisés, había recorrido ese desierto, había estado también al frente de Israel en las batallas, en la toma de tierras, bueno, en fin. Entonces era muy respetado también por los israelitas. Entonces me llama la atención, hermano, cómo es que Josué tiene esa autoridad para hacer ese llamado a los israelitas. ¿Por qué la tenía? Claro, el fundamento de cómo es que él se atrevía a hacer esta clase de sugerencias, Sí. Lo podemos encontrar cuando estuvo la transición del poder, ¿verdad? Sí. Que el mismo pueblo le dijo, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, nosotros te vamos a seguir. O sea, había ahí una condicionante, pero me encanta porque a Josué eso no lo puso a temblar, al contrario, lo llevó a depender más de Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos de, como por así decirlo, de poner en mesa cada día, que nos lleve eso a nosotros a buscar más de Dios y a depender más de Dios. Un hombre ya de avanzada edad, un hombre sabio, ya un hombre que está diciéndole al pueblo, es momento, ¿verdad?, que tomen una decisión, porque como ya lo dijimos, estaba ordenando al pueblo, ya había ordenado su casa, porque él sabía que en breve tiempo se iba a reunir con su Creador. O sea, es bien fácil decir, bueno, venga mi familia, le voy a decir estas palabras ahorita, ¿verdad? Porque yo ya sé que muy pronto quizá no voy a estar aquí. Pero llamar a todo un pueblo, Sí. o sea, era una tremenda tarea también. Sí. Y digamos, medir las palabras que iba a decir. Yo creo, hermano, me llama la atención eso, porque Josué ahora, con este llamado que está haciendo, con esta invocación, voy a usar esa palabra, que hace el pueblo, Sí. los desafía, los reta, y eso no cualquiera lo hace. Correcto. Entonces, eso tenemos como parte de la introducción, ¿verdad? El conocer a este Josué sabio, este Josué de avanzada edad, este Josué experimentado también. Pero ¿qué tenemos en el punto 1? ¿Qué es lo que vemos ahí de parte de Josué hacia el pueblo? Bueno, el punto 1, ¿verdad? Bien lo dice, la importancia de tomar decisiones con relación a Dios. Sí. La importancia de tomar decisiones con relación a Dios. Josué estaba reuniendo al pueblo con toda la autoridad que él tenía, una autoridad que no había sido delegada por hombres, sino que había sido delegada por Dios. Sí. Eso era lo que le daba la autoridad. Y esta convocatoria
que Josué va a hacer para con este pueblo es una convocatoria que lleva algo completamente definido, porque esta convocatoria, lo que Josué está diciendo es: pueblo de Israel, en este momento pongan en mesa qué valores van a ser los que van a regir sus vidas de hoy en adelante. Y como la introducción lo dice, un hombre de avanzada edad, hermano Isaías, a un hombre de avanzada edad, aunque no conozca al Señor, hay que escucharlo. Sí, la experiencia. Eso, porque algo tiene que decirnos. Así es. Y ahora un hombre que le ha servido a Dios toda su vida, desde que el Señor lo llama a que esté cerca de Moisés, un líder emblemático para Israel. O sea, hay líderes fuertes en Israel. Abraham, por ejemplo. Pero Moisés, estamos hablando de el monte de la transfiguración, sí, Moisés, Elías, o sea, estamos hablando de una figura emblemática. Pero si hablamos de este Josué, estamos diciendo que este Josué tiene toda la autoridad para decirle al pueblo: oigan, decídanse ahora cuáles van a ser los valores que los van a gobernar a ustedes. Y los valores ya los conocen, es la palabra de Dios. Hermano, me llama la atención cómo Josué los insta a ellos a deshacerse de esos dioses que adoraban sus antepasados. O sea, ellos los seguían como adorando de alguna manera también. Y uno podría pensar, bueno, los israelitas siempre adoraban al Señor. O sea, habían visto sus maravillas, habían visto cómo habían conquistado la tierra, les había dado victoria, pero era necesario ese llamado. ¿Por qué es importante estar recordando esas cosas también? Es lo que usted menciona. Nosotros de Israel, en muchas ocasiones, tomamos las lecturas bien inocentes. Sí. Pero Israel siempre tuvo figurillas. Siempre. O sea, Israel fue una tribu, tuvo figurillas. Fue una nación, tuvo figurillas. Fueron al cautiverio, mantuvieron las figurillas. O sea que Israel... Esos mini dioses. O sea que Israel mantuvo esas pequeñas estatuillas, sí, y no se deshacía de ellos. Pero era como una cultura cultural, sí, sí, que ellos tenían. Por eso es la insistencia a través de todo el Antiguo Testamento. En el texto sagrado vamos a encontrar a un Dios diciéndoles: abandonen eso, sí, abandónenlo. Y hoy vemos acá en el versículo 14 que principalmente Josué dice y comienza con estas palabras: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Y en verdad, dice el versículo, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. sí. Pero este dilema, hermano Isaías, como le repito, va a ser durante todo el tiempo que Israel exista. Sí, sí. Israel se logra quizás ya medio sacudir el problema de las estatuillas. Yo creería que históricamente hablando, dentro ya del periodo nuevo testamentario. O sea que en este punto encontramos allí, hermano, implícitamente el hecho de que cada persona en algún momento de su vida es desafiada respecto a su relación con Dios, como lo dice ahí el punto, ¿verdad? El punto 1, con relación a Dios. Sí. Llega el momento en que uno es desafiado. Correcto. Por eso es que el punto 1 es determinante conocer. Aquí vamos a encontrar dos escenarios: el escenario del pueblo y el escenario familiar que va a poner Josué. Sí. Y aquellas famosas palabras, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Sí. Pero aquí tenemos el escenario del pueblo. Y en el escenario del pueblo, dice el punto 1, la importancia de tomar una decisión con relación a Dios. Sí. O sea, por eso es que Josué reúne a la nación y les dice: miren, seamos honestos, ustedes y sus padres han servido a otros dioses, desháganse de eso,
A Dios eso no le agrada. Hay que tomar decisiones. Hermano Isaías, nosotros debemos de poner este tema en mesa y también nosotros debemos de comprender que nosotros tomamos decisiones a diario. Quizás no las hemos tomado muy profundas o muy de raíz, pero es momento que, así como este pueblo tenía que recapacitar, también nosotros debemos de recapacitar. Claro, esa confrontación llega en algún momento de la vida, Sí. ¿verdad? Ahora, avanzando, el punto número 2, ¿qué nos dice, hermano? Bueno, en el punto número 2 tenemos ya netamente la decisión de Josué y su familia. Es de reflexionar cómo es que él toma esta decisión. Sí. Y el punto número 2 lo va a decir claro. Él va a tomar esta decisión en base a él mismo, porque él ya se había determinado qué era lo que él iba a hacer. Estaba muy firme en esa decisión. Sólido. Él estaba sólido qué era lo que él había decidido. O sea, no era posible, ¿verdad?, que después de tantos años acompañar a Moisés, luchar y todo. Ahora, bueno, ya no. Estaba firme, pues. Firme. Creo que el pueblo lo sabía también. Correcto. Esto nos lleva a meditar, hermano, que no importa los años que tengamos en el Evangelio. Sí. Recordémonos que nuestro enemigo, la carne, el mundo y Satanás, no van a descansar. Hay hombres en la Biblia que en sus últimos días perdieron la cordura. Sí. Esto nos lleva a reflexionar que en mi cotidianidad yo debo siempre depender de Dios. Sí, claro. Entonces Josué, eso lo tenía claro él. Y entonces nosotros podemos tomar como versículo de apoyo el versículo 15, que se ha hecho bien famoso, ¿verdad? Pero solo la parte B o la parte A, por lo general no se toca. ¿Qué ¿verdad? tenemos en la parte A? Ajá, ¿qué tenemos en la parte A? En el lado A, como que Ajá, aquel o sea, cassette de antes. el versículo, correcto. El versículo, hay versículos para que nosotros lo logremos distinguir, tienen parte A, parte B, incluso algunos tendrán hasta parte C. Sí. Pero en la parte A, él lo que está haciendo es decirles, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces la parte B, yo creo que hasta cuadros hay de eso. Sí, sí, en las casas a veces. En las casas, ¿verdad? Pero la parte A como que se ha olvidado un poco, pero ahí es la toma de decisión de este Josué con su familia. Josué, me imagino, hablaba también con su familia, ¿verdad? Los había orientado, los había guiado también en ese temor al Señor. Yo insisto en la figura, hermano Isaías, de los dos escenarios, Sí. del pueblo y el familiar. Sí. Porque es una realidad que nosotros no podemos obviar. El hogar es una cosa y la iglesia es otra cosa. ¿En qué sentido? En el sentido que en la iglesia podríamos llenar el cuadro que la sociedad nos exige, pero en la casa quizás no llenamos el cuadro que nuestra familia nos exige. Quizás en la casa somos un poco inconscientes con las labores cotidianas que corresponden, por ejemplo. O quizás yo me altero de una forma exabrupta y cometo, ¿verdad? Quizás un daño verbal con mis propios hijos. Pero yo me salgo del cuadro porque yo digo, no, estoy en mi zona de confort. Pero ¿qué tal si un hermano me viera como realmente yo soy? Entonces, Josué, vemos que él está tomando una decisión con su familia, pero no significa que les está diciendo, vaya, vamos a hacer esto, y se acabó, porque aquí mando yo. Ajá, sí, no una imposición. No. Y eso influye mucho en la toma de decisiones. Bueno, incluso al mismo pueblo es como que le está dando la opción, porque no es que van a hacer esto, ¿verdad?
como un dictador, como un capataz, sino que, bueno, escojan ustedes. El líder que tiene a Dios en su corazón toma decisiones para su nación y toma decisiones para su familia. Sí. Pero en este caso yo no soy líder de una nación, pero soy líder de una célula, soy líder de un sector, soy líder de una zona, de un distrito. Entonces yo tengo que tomar decisiones en esos escenarios, en lo público, sí, pero también en lo privado. Pero esto ya me compete más en la relación que yo tengo con Dios, esa relación personal, esa intimidad que yo tenga con Dios, con el Santo Espíritu. Todo va a depender de ello, hermano Isaías. O sea, ahí me gusta porque vemos en Josué esa tremenda fidelidad al Señor, ¿verdad? Cómo tenía convicciones él, y que no se dejaba influir por los demás, porque, o sea, él sabía lo que estaba en juego con eso, y Sí. era lo que le pone el panorama al pueblo. Sí. Qué bonito, hermano. Ese punto número 2 me gusta mucho. Y tal vez para ponerle ahí un detallito, para irnos despidiendo del punto número 2, si nosotros vemos a Josué, no está forzando ni al pueblo ni a su familia. Les está diciendo, decidan, Sí. decidan. Y de eso se trata el estudio, o sea, las decisiones. Ajá. Entonces les dice, decidan, porque la decisión personal y familiar yo ya la tengo. ¿Y cuál es? La parte del versículo 15. Sí, lo ya conocido, ¿verdad? Ya lo conocen perfectamente. No lo vamos a citar, lo vamos a dejar como sujeto tácito, pero está implícito. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Mi familia, mi casa, yo ya tomé la decisión, pero no los he forzado. Por lo tanto, ustedes no los voy a forzar, decidan. Entonces, a nadie se le va a forzar, a nadie se le va a decir, usted tiene que hacer esto. Y en muchas ocasiones, ese pasionismo del púlpito, Sí. lo tiene que hacer, es obligación. En las mismas células se puede dar también. Eso. Entonces, tal vez nosotros podemos agarrar un poco de euforia, ¿verdad? Y decirle al pueblo, tiene que hacerlo. Pero al final de cuentas, no es forzar a la persona, sino llevar a la persona a que comprenda la necesidad de depender de Dios y que tenga una decisión personal. Bueno, ya para cerrar este punto número 2 y entrar al punto número 3, nos vamos a quedar entonces con las palabras de una hermana que tiene algo que decirnos respecto a la verdad central de esta semana. La fidelidad de Dios se demuestra con hechos y no solo con palabras. Dios nos ha demostrado que es fiel, que Él es muy fiel. Él nos rescató, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz, y nosotros por agradecimiento pues estamos a su servicio, y pues lo que Dios demanda es que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, buscar nuevas almas para Él, ¿verdad? Vamos de casa en casa invitando para la célula, y de esa manera pues podemos salvar muchas almas con la ayuda de Dios, porque Él va con nosotros. Él pues nos ha rescatado a nosotras y nosotros tenemos que rescatar a otras hermanas o hermanos, ¿verdad? Como es en las células que se trabaja con ambos sexos. Quiero hacer una atenta invitación a los supervisores, a los líderes, lideresas, ¿verdad? Que vayamos de casa en casa invitando, ¿verdad? Para poder rescatar nuevas almas para Cristo, como nuestra actitud, ¿verdad?, de agradecimiento, como dice la verdad central, ¿verdad?, que debemos de demostrarlo con hechos y no solo con palabras. Qué bueno recordar siempre en el estudio la verdad central, y es que la fidelidad a Dios se muestra con hechos y no con palabras. Bien dirá el punto 3, la respuesta del pueblo. Sí. Esto lleva, hermano, a que nosotros reflexionemos y que hagamos énfasis, porque alguien puede decir, el pueblo acató, el pueblo tuvo a bien, el pueblo dijo, recapacitemos. El pueblo dijo amén, bien El rápido. pueblo dijo amén, ¿verdad? Pero lastimosamente, esa respuesta inmediata fue emoción. Sí.
Sí. O sea, no fue una respuesta que ellos la pensaran. La reflexionaran. Eso, la reflexionaran. Entonces, por eso es que hemos venido manejando esa idea de los dos escenarios, Sí. ¿verdad? Lo público y lo privado. Y no, con esto no quiero decir que esté divorciado esto y que lo estemos separando adrede. Sí. No, la idea de esto es que tomemos la decisión que dentro de la iglesia, dentro de mi hogar, que en público y en privado, que yo pueda tomar la decisión que Josué tomó. O sea, de amar a Dios, de servir a Dios y de vivir en comunión con Dios. Pero es mi decisión. Yo creo, hermano, que aquí implícitamente podemos encontrar el hecho de que debemos que tomar decisiones conscientes, bien pensadas, ¿verdad? Que nos lleven, obviamente, a actuar, porque este pueblo en su emoción, en el fulgor, dijo, así lo vamos a hacer, eso no pasará jamás, nosotros vamos a hacer esto y esto. Pero los hechos con el tiempo mostraron lo contrario. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mismos y orientar a otros respecto a esa toma de decisiones? ¿Qué se tiene que hacer? Ah, interesante. En meditar. Sí. Y cualquier persona puede decir, hermano, pero ¿cuánto tiempo voy a meditar para dar una respuesta o tomar una decisión? Yo le podría dar alguna respuesta, pero el asunto está de que mi contexto, mi cotidianidad, no es la misma de la persona a la cual yo podría darle una respuesta. Entonces, cada quien, desde su contexto y su cotidianidad, desde ahí debe de tomar la decisión. ¿Pero cómo? Bien pensada. En el punto número 3 vamos a encontrar, bueno, textualmente, casi textualmente, la verdad central. Y lo voy a leer, el renglón dice, la fidelidad a Dios debe mostrarse en la conducta diaria. Pero eso, ¿cómo yo lo tengo que reflexionar? Ir a lo secreto delante de Dios y decirle al Señor, es momento que yo tome una decisión. ¿Y qué decisión debo de tomar? Mi casa y yo servirte a ti. Entonces, en muchas ocasiones nosotros decimos, quizás esa misma euforia, ¿verdad? Sí. Más de alguna vez nos ha ganado también a nosotros. Sí, claro. Tal vez el predicador ni ha terminado de decir la frase y amén. Y usted puede decir, no, es que yo estoy conectado con el culto. Pero en muchas ocasiones no precisamente tan conectado con el culto, ¿verdad? Sí. Sino que es la misma euforia, el mismo ambiente. Y quizás nuestra respuesta debería de ser un poco más pensada, ¿verdad? Y lastimosamente, muchas personas toman decisiones así, con las emociones, ¿verdad? Por ejemplo, noviazgos, ¿verdad? Que tomaron una decisión en la emoción del amor, del fulgor, del romanticismo, que no era la correcta, en su emoción. Y así, otra serie de decisiones que uno puede ir tomando en la vida y al final termina uno pagando las consecuencias. Poniendo el ejemplo de un noviazgo, comprobado desde la psicología, ¿verdad? Sí. Que cuando la persona está muy enamorada, es donde no debe de tomar la decisión. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Bueno, esto va para los líderes y lideresas solteros y solteras. Los que están, ¿verdad?, en ese proceso, que él es el amor de mi vida, ella es el amor de mi vida. Yo le diría que pase un poco esa etapa de ese enamoramiento profundo y luego reflexione y recapacite. Sí. ¿Es la voluntad de Dios que yo esté con esa persona? O decirle a la señorita, ¿ese hombre será el que va a pastorear a tus hijos? Hay mucho por qué aprender, sentarnos y reflexionar. Pastor, ahora llega el momento en que nosotros debemos decidir cómo es que tomamos nuestras decisiones, ¿verdad? Y eso es como ya parte de la aplicación. ¿Qué podemos decir en la aplicación? Bueno, podríamos hacernos 3 preguntas. Sí. La primera, ¿qué voy a hacer? La segunda, ¿me sirve Josué como modelo, él y su familia?
O la tercera, ¿voy a actuar como el pueblo? Ahí están 3 preguntas claves de la aplicación. ¿Qué voy a hacer yo como persona? Voy a reflexionar, voy a recapacitar, voy a ir al secreto, a lo privado y voy a decir, realmente yo he cometido muchos errores. Y quizás lo he hecho en lo secreto, en lo privado, y nadie se ha enterado. Pero nos olvidamos que Dios sí se ha enterado, que Dios sí sabe, que Dios conoce. O de reflexionar en la segunda pregunta. Sí. ¿Haré lo que hizo Josué con su familia? ¿Qué hizo? Yo me imagino, y como dijo un filósofo, permítame balbucear un momento. Yo me imagino que Josué con su familia, hijos, vengan, oremos a nuestro Dios. Darle el lugar a los hijos, darle el lugar a la esposa. Vengan como cabeza de hogar. Ordenémonos nosotros internamente para que podamos llevar el Evangelio con manos limpias y un corazón puro. Ordenémonos nosotros. Por eso vamos bajo la línea de las 3 preguntas. ¿Voy a hacer lo que hizo Josué con la familia? ¿Dedicarse completamente a lo que estaban haciendo? ¿O voy con la tercera pregunta? ¿O haré como el pueblo hizo? Sí, amén, aleluya. Creo que, bueno, eso del pueblo, hermano, hacer eso del pueblo si está, en ese momento se miraba bien. Sí. Pero en todo el contexto, por eso es que invitamos siempre a tener todo el contexto, ¿verdad? De la historia, digamos, de lo que estamos leyendo, porque vemos cómo el pueblo actuó después. Pero ese panorama, hermano Isaías, también lo encontramos cuando el pueblo pide rey. Y pueden ustedes leer que Samuel les dice, les va a quitar sus hijas, no importa. Les va a quitar sus hijos, no importa. Les va a poner impuestos, no importa. Va a hacer esto, no importa. Y al final todo el pueblo dijo, queremos rey. Decisión equivocada. Decisión equivocada. Sí. Entonces, vuelvo y repito, este pueblo nos brinda tantos ejemplos, hermano, para que nosotros aprendamos. O sea, no para que digamos, yo no me voy a equivocar como tal hermano o como tal hermana. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara! No, porque yo no soy juez. A mí no me compete eso. Pero me va a servir como un ejemplo que algo hizo mal esta persona y falló. Claro. Y hoy Dios me está diciendo, ojo, si algo haces mal, vas a fallar. O sea, no tomes las cosas a la ligera. O sea, no voy a salir del culto y voy a decir, hoy hubiese venido fulano de tal, el mensaje era para él. No, si yo estuve ahí, es porque algo tenía Dios para mí. O sea, así es. Tomarlo para mí. Así es. Entonces la aplicación, creería yo, que va a fundarse en estas 3 preguntas. Pero la decisión, así como la decisión de Josué y su familia, la decisión fue de él, fue de su familia. También la decisión va a ser de nosotros. Así es. Y una decisión que implica hechos, no solo palabras. Es un gran reto para nosotros, ¿verdad? Que estamos siguiendo al Señor, queriendo siempre hacer su voluntad para todo el liderazgo. Y eso es lo que hay que transmitir en las células también. Así que, bueno, hermano, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que el Señor le usa siempre a usted ahí en su zona, ahí donde usted está. Y de verdad, hermano, muchas gracias. No, para servirle, hermano. Gracias por la invitación que ustedes tienen a bien de hacernos. Y pues este 6º tema, ¿verdad? Esperamos que sea de mucho beneficio para nosotros. Y yo creo que esta guía en general ha venido de parte de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Que la aprovechemos al máximo. Que disfrutemos cómo Dios nos está hablando, nos está instruyendo para que Él pueda usarnos cada día más. Muy bien. Antes de ya retirarnos, algunas palabras así que le quiera decir al liderazgo, lo puede hacer, hermano, acá. Hermanos líderes, lideresas y supervisores, gracias por todo lo que ustedes hacen. Continúen. El trabajo que ustedes están haciendo es valioso para el reino de los cielos
porque ese trabajo tiene trascendencia hacia la eternidad. No paren, no paren, pero tomen la decisión, como Josué la tomó, él y su familia, de amar a Dios sobre todas las cosas. Yo sé que el estrés de la ciudad, el estrés del trabajo, el estrés de quizás el tránsito cotidiano nos lleva a sacar esa parte de nosotros que no nos gusta, pero confiemos en Dios y pongamos delante de nuestro Creador todas las necesidades que pasamos para que su gracia nos llene, nos cubra, nos use y podemos así llevar el Evangelio a quienes más lo necesitan. Dios les bendiga. Muy bien, nos despedimos entonces así de la guía familiar, tema número 6 para esta semana. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.